En esta lección, compararemos cómo el número de compuestos por año afecta el saldo de una cuenta por un interés compuesto. Entonces, si deposita $2.500 en un banco que paga 4% de interés anual, las tres preguntas son: si el interés se compone anualmente, ¿cuál es el saldo de la cuenta después de 5 años? Si el interés se compone trimestralmente, ¿cuál es el saldo de la cuenta después de 5 años? Y finalmente, si el interés se compone mensualmente, ¿cuál es el saldo de la cuenta después de 5 años? Así que aquí está la fórmula utilizada para un interés compuesto, donde A es la cantidad después del tiempo T, P es el principio o la cantidad inicial, R es la tasa anual expresada como decimal, N es el número de compuestos por año, y T es el tiempo en años. Así que lo único que está cambiando para estas tres preguntas no es el número de compuestos por año. Lo que significa para las tres de estas preguntas: podemos usar la fórmula A igual el principio o la cantidad inicial es 2.500x la cantidad de un más la tasa de interés anual expresada como decimal. Bien, 4% como decimal es 0.04. Dividiremos esto por n, el número de compuestos por año, y levantaremos al poder de nxt, donde otra vez n es el número de compuestos que cambiarán, pero es el tiempo en años, y en cada caso, es igual a 5, porque son 5 años. Nuestro exponente va a ser 5 newtones. Ahora, mirando la primera pregunta, nos dicen que el interés está compuesto anualmente, lo que significa que está solo compuesto una vez al año, así es igual a 1. En la segunda pregunta, si el interés está compuesto trimestralmente, y desde hay 4 trimestres por año, n igual 4. Y luego para la última pregunta, si el interés se compone mensualmente, y desde hay 12 meses por año, n igual 12. Así que cuando n igual 1 tenemos a igual 2500x la cantidad 1 más si n es 1. Esto solo sería 0.04 aumentado a la potencia 5 por 1. Que solo va a ser 5. Configuremos cada uno de estos y luego los evaluaremos en la calculadora al mismo tiempo. Entonces, para la segunda pregunta, porque el interés está compuesto trimestralmente y es 4, para tener a igual 2500x la cantidad 1 más 0.04 dividido por n, que ahora es 4. Aumentado a la potencia de 5xn o 5 por 4. Y luego para la última pregunta, cuando el interés se compuesto mensualmente, n es 12, tenemos a igual 2500 por 1 más 0.04 dividido por 12. Aumentado a la potencia de 5 por 12. Aviso: en este ejemplo aquí, cuando dividemos la tasa de interés por 4, obtendremos una tasa de interés trimestral, y entonces 5 por 4 representa el número de trimestre en 5 años. Así que realmente estamos obteniendo unidades comunes dividiendo la tasa por 4, y multiplicando el número de años por 4. Y la misma cosa para esta ecuación: dividir la tasa de interés por 12 nos da una tasa de interés mensual, y luego 5 por 12 nos da el número de meses en 5 años. Así que ahora iremos al calculadora, y determinar el saldo de la cuenta para cada tipo de interés compuesto. Así que tenemos 2.500x la cantidad 1 más 0.04. Y levantar esto al quinto poder. Entonces, si el interés se compone anualmente, el saldo de la cuenta será de $3.041.63. Si el interés está compuesto trimestralmente o cuando n igual 4, tenemos 2500x la cantidad 1 más 0.04. Dividido por 4 levantado a la potencia de 5 por 4, que sería a la poder 20. Ahora el saldo de la cuenta es de $3.050.48. Y luego finalmente, cuando el interés se compone mensualmente, tenemos 2.500x la cantidad 1 más 0.04 dividido por 12. Y todo esto se levanta al poder de 5 por 12,
que sería el 60º poder. Y ahora aviso que el saldo es de $3.052.49. Así que podemos ver de este ejemplo, cuanto más compuestos por año, mayor será el equilibrio. ¿De acuerdo? Espero que esto haya sido útil.